Magia, hechizos, brujería, encantamientos, la base de los mundos de ficción con elementos maravillosos. Son muchos los tipos de relatos que nos muestran hechos imposibles para nuestra realidad, pero que hacen más interesantes las historias. Desde luego que la definición de lo que es y no es fantasía va cambiando según cada época. Elementos típicos de una aventura maravillosa, como dragones, gigantes, brujas o magos, ya están presentes, por ejemplo, en la Biblia, un libro de un legado cultural importantísimo, pero que por mucho tiempo se leyó como una narración real. Resulta fácil llamar magia a cualquier hecho que no tenga una explicación lógica, pero podríamos en principio diferenciar los textos que cuentan con la intervención directa de algunos dioses, es decir, milagros, misticismo, prodigios, de aquellos en los que la magia queda en manos de personas mortales, gracias a la ortopedia de pociones, conjuros, talismanes, amuletos, etc. Podemos alegar que al fin y al cabo toda magia es de origen divino, ya que los personajes mágicos más famosos tienen una fuente de poderes, ya sea sagrada o demoníaca. Gandalf, de El Señor de los Anillos, es la encarnación de una divinidad menor, al igual que todos los magos en ese mundo de ficción. Merlín, según la tradición literaria del rey Arturo, es el hijo de un demonio y una mujer mortal. Y no olvidemos cuánto se lo reconoce incluso en universos fantasiosos contemporáneos, como el de Harry Potter, donde el origen de la magia no es explícito. Por lo tanto, podemos diferenciar distintas zonas del mapa del mundo literario de la fantasía, con mayor o menor presencia humana. Mitos. Estos relatos, que tienen varias definiciones y algunas son contradictorias, tienen gran presencia de seres creadores, inmortales, personajes muchas veces anteriores a la era humana. Los mitos sirven para concebir el mundo desde el punto de vista de cada cultura. Sus protagonistas suelen ser dioses o semidioses y sus poderes representan fuerzas de la naturaleza o alguna cualidad humana aumentada. Los objetos con propiedades mágicas en general provienen de algún ser superior o son el fruto de un ritual, invocación o meditación humana que concentra en un objeto el poder de alguna entidad mística. Asimismo, conviven en un mismo plano los animales reales y los animales fabulosos. Los mitos forman una red, una mitología que conecta diferentes historias y da identidad a los pueblos. Tienen un valor simbólico, dan explicaciones y representaciones imaginarias a distintos fenómenos naturales o sociales que no tenemos claros. Pero cuando una cultura une mitos, ritos y dogmas, se crea una religión, lo cual va a ser difícil separar la ficción de la realidad. Muchas mitologías pueden ser artificiales, es decir, tener autores reconocibles, lo que puede llamarse mitopoiesis, como definió aproximadamente Tolkien, quien justamente creó su propia cosmovisión claramente de fantasía. También, por ejemplo, Lovecraft, de una manera distinta pero comparable, elaboró su propia mitología personal, lo cual deja ver algo de las personas. Leyendas. Es lo más común usar esta palabra como un sinónimo de mito, y la verdad es que tienen muchas cosas en común. Por lo general, también se transmiten de manera oral y explican simbólicamente algún aspecto puntual de la realidad. Están más ligadas a creencias populares que a una religión establecida. Es raro que se conecten formando una red, y considerarlas ciertas o no es más una decisión personal. De todas formas, reflejan el imaginario de una cultura, pero suceden en épocas humanas, por lo que se nota más su relación con los hechos reales que representan. Algunas, más que fantasiosas, se aproximan a la zona del terror. Es el caso de leyendas como el lobizón, difundida en gran parte del mundo, o la Llorona, que tiene mucha fuerza en casi toda Latinoamérica. En estos casos, la magia que transforma a alguien en animal o fantasma no tiene un origen claro. Opera a través de maldiciones sin la intervención directa de alguna divinidad. Son comunes en zonas rurales, pero desde luego que existen lo que llamamos leyendas o mitos urbanos, que funcionan como rumores o anécdotas dudosas que se repiten en diferentes épocas y lugares. Dale like al video y comenta si te parece que amerita hacer un video aparte específico sobre mitos y leyendas. Fábulas.
Estas narraciones breves también suelen ser anónimas, populares y transmitirse oralmente, aunque suelen tener autores o recopiladores. Pero en todo caso nadie duda de su valor ficticio. Se usan como ejemplos de conducta o para transmitir los llamados valores de una sociedad, resumidos en una moraleja. Más que magia, interviene cierta simbología que hace hablar animales y cosas con características humanas. Cuentos de hadas. Y ahora sí, cuando hablamos de textos maravillosos, por lo general pensamos en ese tipo de fantasía que busca por sobre todo entretenernos, sin cuestionarnos mucho el valor histórico, ético, científico o incluso verosímil de la trama. Estos relatos pueden ser folclóricos, por ejemplo encontramos Las Mil y Una Noches, que es un conjunto de textos populares y anónimos, o pertenecer a autores puntuales. Acá ya estamos en el terreno indiscutido de la fantasía típica. La magia existe como parte de la naturaleza, ligada a secretos que los humanos desconocemos, salvo por gente por lo general vieja que dedicó su vida al estudio de ciencias ocultas. También está presente en seres más allá de lo humano, que a diferencia de los dioses no tienen alguna responsabilidad general y existen independientemente de que la humanidad crea o no en ellos. Es el caso de gnomos, duendes, enanos, elfos, hadas, fantasmas, espíritus, genios, ogros gigantes y demás. Es común también en estos relatos que haya animales especiales. De cualquier modo, no son fáciles de encontrar y ahora están completamente apartados de los animales comunes. Aunque sí ocurre que los animales comunes hablen o tengan alguna actitud humana sin que haya ninguna explicación al respecto. Tampoco es necesario aclarar la fuente de poder de ciertos objetos, cuya magia parece basarse en la dificultad de conseguirlos. El tiempo y lugar preciso de adquisición, la combinación exacta de ciertos elementos, pronunciar las palabras justas en el orden adecuado o simplemente estar destinado a recibirlo. Sus protagonistas suelen ser el arquetipo de ciertos personajes ingenuos, inocentes, justicieros o éticamente correctos, por lo que estos cuentos tienen cierta intención moralizante. De todas formas, el tema principal siempre es la aventura, con los diferentes obstáculos, peligros y pruebas en el camino de cada protagonista. Al pasar los años, estos cuentos se han hecho cada vez menos crueles y sangrientos, para encajar en lo que entendemos desde hace un tiempo como literatura infantil. Propios de esta época son libros como La historia sin fin, Peter Pan, El mago de Oz o Los de Alicia, que unen los elementos ya conocidos de los cuentos de hadas para crear mundos maravillosos más complejos, pero que por eso se consideran también infantiles. De todas formas, con el paso del tiempo, casi toda la literatura fantástica se vuelve una adaptación apta para todo público. Pero si el tema es una lucha violenta entre el bien y el mal, entonces podemos hablar de algo más que cuentos de hadas. Fantasía heroica, también llamada fantasía épica, se diferencia de cualquier saga o epopeya antigua en que estos no forman parte oficial de ninguna religión, como sí pasaba con los mitos, y se disfrutan como relatos claramente ficticios. Una primera versión serían las novelas de caballería, que daban unidad o continuidad a diferentes aventuras o las enmarcaban en una hazaña mayor. En la actualidad, libros como El Señor de los Anillos, la saga de los Confines, la colección de Harry Potter o la hasta ahora inconclusa Canción de Hielo y Fuego son referentes de este subgénero de la fantasía. Toman elementos de la mitología, las leyendas y los cuentos de hadas, pero las aventuras se desarrollan en más de un relato o en un relato largo. Y además de un protagonista, hay una comunidad o quizás todo un mundo involucrado en el conflicto. El antagonista no es un villano eventual, sino que es la encarnación misma de la maldad, o tiene objetivos que son nefastos a gran escala. Es común que la lucha exista antes que sus héroes, que el villano ya haya sido derrotado con anterioridad y que la victoria final no pueda ser definitiva, porque estos relatos representan un conflicto eterno entre fuerzas opuestas. Aquí la magia no es simplemente un condimento atractivo o conveniente para la narración, retoma alguna importancia mística. Lo mejor de estos relatos es cuando no es explícito el origen de la fantasía.
pero nos dejan la sensación de que algo profundo impulsa lo maravilloso, cierto poder, destino o voluntad. Pero me parece que por hoy ya es suficiente. Les invito a dejar aquí en los comentarios o en mis redes sociales cuál es su personaje o libro de fantasía favorito. Y difundir el video, que les cuesta poco, darle like, que les cuesta menos, y suscribirse, que no les cuesta nada. Muchas gracias y hasta la próxima clase.